Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy voy a realizar unos chicharrones de cerdo crujientes. Para eso compré 1 kilo de cerdo que equivale a 1000 gramos. Trae su cuerito por arriba y tiene suficiente carne. También ya lo compré listo, trae ya sus paticas bien listo, ya preparado para freír. Miren, está muy bueno. Lo voy a salar, le voy a echar la sal, tratando de que no me quede muy salado, porque unos chicharrones salados son muy feos. Entonces le echamos la sal a todo el cerdo. Después que le eche la sal, voy a tratar de dejarlo un rato en la nevera para que coja un poquito el sabor. También le voy a echar el bicarbonato. Miren, el bicarbonato, aquí tengo una papeletica. Le voy a echar, no todo, se la voy a echar y lo voy a restregar. Hay personas que solamente le echan el bicarbonato al cuerito, pero a mí me gusta echárselo por todo el chicharrón y ya no lo lavo más. A mí me parece que queda bien. Hay personas que después que le echan el bicarbonato lo lavan, pero entonces yo no se lo saco porque no es ninguna grasa, hay que dejárselo. Pero cada quien lo hace a su acomodo. También hay personas que le echan trigo, harina, para que no brinque. Miren, y así lo voy salando y lo voy echando todo el bicarbonato. Y una vez que le eche todo el bicarbonato, entonces, y la sal, lo voy a llevar a la nevera. Ya está listo, ahora lo voy a llevar a la nevera un rato. De media a 1 hora lo voy a dejar. Bueno, ya está metido, ya lo saqué. Y ahora lo voy a llevar a la estufa. Aquí tengo agua, está bastante caliente. Y ahí voy a echar el cerdo. Lo porcioné un poco más, en porciones más pequeñas. Miren, hay uno más grande y otro más pequeño. Ahora lo voy a echar acá en el agua que está caliente, ya está hirviendo. Ahí lo voy a dejar hasta que estén los chicharrones. No lo voy a hacer con aceite, lo voy a hacer, se va a freír en el propio aceite de él mismo. No hay necesidad de echarle aceite. Hay personas que lo fritan con aceite, pero si él tiene aceite de su misma naturaleza, pues es bueno dejarlo que se sofríe a sí mismo. Ahí lo acomodo para que un recipiente bien grande para que él quede bien y se le eche el agua que lo tape. Ahí lo vamos dejando. Y una vez él hirviendo, echándole el cerdo, empieza a botar como especie de una cachaza o una espumita. Entonces se la voy sacando. Esta es la impureza del cerdo. Y las espumas también se hacen por el bicarbonato. El bicarbonato hace que se presente esta espumita. Le vamos sacando. Entre más nos va saliendo, la vamos sacando. Voy a acompañar estos chicharrones con esta yuca que está saliendo blandita. Está suavecita esta yuca para acompañar con los chicharrones. Tenemos que estar muy pendientes de irlo revolviendo para que no se nos pegue. Y esperar que el agua merme. Ella después que merme se convierte en aceite. Entonces vamos metiendo la cuchara, vamos revolviendo el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. Ya se está secando, miren, ya el agua la resumió. Ahora le voy a dejar un poco la llama para que se frite mejor. Miren, ya el agua, ya no hay agua acá. Y se va a fritar con el propio aceite del cerdo. También hay que tener mucho cuidado porque él empieza a brincar, no se nos vaya a quemar la cara o los brazos, las manos. Con mucho cuidado tenemos que estar.
Y así quedaron estos chicharrones crujientes. Los acompaño con una yuca. Si les gustó el video, les agradezco me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.